Do-yeon es el integrante de una banda cuya función es ser el guitarrista y el que hace de segunda voz. Esa noche precisamente terminaba una de sus presentaciones en un bar. Se estaba preparando para salir, pensaba en lo cansado que se sentía, cuando antes de poder llegar a la salida, un grupo de supuestos fans le insiste a que beba con ellos. Do-yeon no estaba muy convencido, pero aún así accedió a tomar con esas personas porque ellos empiezan a darle halagos sobre su apariencia y su música. La sensación de ser reconocido por otros fue lo que terminó por convencerlo de quedarse con ellos. Y así pasa el tiempo tomando con estas personas, hasta que llega un momento en donde no sabe más de sí mismo. Pierde la conciencia y lo más turbio viene a continuación. Cuando vuelve a despertar se da cuenta que está casi sin ropa. Su cuerpo se siente débil, apenas se puede mover y hay unos tipos extraños frente a él que empiezan a querer tocarle el violín. Sí, así tal cual. Estos tipos querían abrir su flor a la fuerza. Obviamente, Do-yeon entra en pánico, trata de defenderse, pero su cuerpo no responde como debería. Estos hombres estaban a nada de hacerle lo innombrable, cuando de repente entra otra persona a esa habitación. Todos se quedan confundidos porque nadie conocía a ese hombre, pero sin decir nada empezó a madrearse a esos tipos. Do-yeon vuelve a desmayarse y no se da cuenta de que este hombre lo había llevado hasta su casa. Además, que acariciaba su rostro de una manera como si ya lo conociera, como si fuera alguien preciado para él. Luego de un rato, Do-yeon apenas despertaba, pero extrañamente sentía como alguien acariciaba su piel. Para él era como una sensación fresca y agradable, pero al fijarse bien, vio a ese hombre que lo rescató limpiando su cuerpo. Este le explica que lo estaba limpiando porque mientras estaba inconsciente no dejaba de sudar. Tal parece que los efectos de esta droga aún seguían en él. En ese momento, Do-yeon recuerda todo lo que pasó recientemente y sabe pues que ese tipo frente a él es quien lo salvó. Aún así estaba un poco nervioso porque este le seguía tocando y no sabía cuáles eran sus intenciones realmente. Quiso irse de ese lugar, pero por desgracia su cuerpo seguía débil y se sentía mareado. Do-yeon creyó que no era mala idea descansar un poco más, ya que después de todo ese hombre no le había hecho nada malo. Pero de inmediato se arrepintió de sus palabras, pues ese tipo empezó a acariciarlo de una manera bastante sugerente. Do-yeon creyó que tal vez no era a propósito que lo estuviera tocando así, pero pronto las caricias se convirtieron en... Quiso parar, pero el otro hombre ya estaba prendidísimo y ready para la acción. Do-yeon se asustó un poco porque se supone que entre hombres no hacían ese tipo de cosas, aunque para sí mismo acepta que no se sentía del todo mal, y curiosamente con este hombre no se sentía en peligro. Pero lo que le hizo volver a estar en alerta fue que esta persona lo llamó por su nombre. Do-yeon se sentía mareado por toda la mezcla de emociones recientes, no sabía quién era ese tipo ni cómo conocía su nombre, y lo más importante es que parecía que tenía toda la intención de perforarlo con su enorme manguera de bomberos. Do-yeon estaba súper asustado porque nunca había hecho eso con nadie, ni con una mujer. Así que imaginarse siendo atravesado por esa cosa le hizo pensar que podría incluso pasar al más allá. Quiso resistirse, pero este hombre lo seguía llamando por su nombre, además que era más fuerte y estaba decidido a tomarlo. Y sí, finalmente se rindió y tuvieron mucho y el pobre Do-yeon se volvió a desmayar. Hasta la mañana siguiente que despertó, fue consciente de todo lo que hicieron. Se sentía mal porque se había acostado con un completo desconocido y sobre todo lo había hecho con un hombre. Pero lo que lo hacía sentir culpable era que realmente disfrutó que le hicieran el delicioso. Justamente en ese momento recibe el mensaje de alguien llamado Ju-hyuk, que le dice que después de tanto tiempo no había cambiado su número. Se disculpaba por no haber despertado temprano, pero le avisaba que lo recogería más tarde en su trabajo. Cuando vio este mensaje, Do-yeon recordó al único Ju-hyuk que él conocía, un ex compañero de la secundaria de quien era muy amigo. Ahora todo tenía sentido para Do-yeon. La persona que lo rescató la noche anterior y con quien echó pasión no era otro que su ex mejor amigo Ju-hyuk. Y así por la noche Do-yeon quiso huir, pero Ju-hyuk lo atrapó escapando de él por la puerta trasera. Do-yeon estaba muy molesto con él y ni siquiera soportaba verlo. No entendía por qué lo estaba siguiendo, pero Ju-hyuk le dice que en realidad solo quería devolverle su púa con la que toca la guitarra. Do-yeon se la quería arrebatar, pero este se las ingenia y le dice que se la devolverá solo si lo deja acompañarlo hasta su casa.
Cuando llegaron, Do-yeon creía que hasta ahí terminaba la cosa, pero como siempre, Joo-hyuk tenía otros planes. Ni bien entraron a la casa, este empezó a acariciarlo por todas partes. Le dice lo mucho que ha cambiado en todo ese tiempo, que le gustaría volver a ver a sus padres y que en todos esos años lo ha extrañado cada día. ¿Él no lo extrañó igual? Cuando escuchó esto, Do-yeon quedó tieso porque Joo-hyuk parecía un exnovio, aunque jamás tuvieron ese tipo de relación en el pasado. Do-yeon sabía que si siguen así seguro terminarían teniendo delicioso otra vez. No era que le disgustara del todo porque él también se había sentido feliz. Sí, perdón, tengo que usar este tipo de palabras porque YouTube realmente no está soportando. Pero espero que ustedes me entiendan cuando digo que está feliz. ¡Jesús santísimo! Solo que se sentía sucio, así que antes de continuar quiso tomar un baño. No podía creer cómo se habían dado las cosas con Joo-hyuk, y tal como si lo hubiera invocado, Joo-hyuk también entraba preguntando si todo estaba bien. Ajá, sí, qué maravillosa jugada. Por la impresión, Do-yeon casi se cae, pero este logra actuar rápido y evitar que su amorcito se lastime. Por tal cercanía, unas cosas llevan a otras y terminan teniendo delicioso en el baño. Para Do-yeon, las sensaciones eran tan vívidas que no podía compararlo a la noche anterior, pues ahora su cuerpo no estaba bajo el efecto de licor ni de ninguna droga, así que podía sentir cada sensación mucho más intensa. Y así continuaron entregándose al amor hasta el día siguiente. Do-yeon no podía creer que lo habían hecho 3 veces seguidas. Mientras tanto, Joo-hyuk muy contento se probaba la ropa de Do-yeon porque la suya se había mojado. Al verlo tan contento, no podía creer que ese hombre haya sido todas sus primeras veces, su primer beso, su primer delicioso. No quería que este se diera cuenta y se burlara de él por no tener experiencia, así que para ocultar ese hecho, actuaría como alguien que sí tiene experiencia. Le dice a Joo-hyuk que lo pasaron muy bien y todo, pero como no eran nada, ni tenían ninguna relación especial, sería mejor que olvidaran todo y fingieran que nada pasó. Do-yeon creyó que todo estaría bien con eso, pero no imaginó que Joo-hyuk se viera tan deprimido por sus palabras. Aunque este aceptó. Le dijo, si tú quieres eso, está bien. Pero pues estaba como triste. Y para cambiar un poco el tema, Joo-hyuk tenía una pregunta que desde hace mucho tiempo le quiso hacer. Y es, ¿por qué él ya no cantaba? Pero no debió decir esto. Porque cuando Do-yeon escuchó esa pregunta, se súper enojó y le dijo, tú maldito, ¿por qué me preguntas eso? ¿Acaso estás fingiendo no saber? Se enojó tanto que lo echó de su casa. Joo-hyuk en realidad no sabía por qué reaccionaba tan mal, pero Do-yeon estaba realmente enojado. Le dijo que no quería volverlo a ver y que si deseaba tanto saber por qué dejó de cantar, pues que lo averiguara por su cuenta. Joo-hyuk estaba un poco molesto y confundido. No sabía por qué Do-yeon siempre actuaba así y sobre todo no pudo cambiarse de ropa. Do-yeon mientras tanto no podía creer cómo Joo-hyuk fue tan descarado al no recordar lo que le hizo. Y por fin vamos a ver qué pasó. ¿Por qué terminaron separados? Todo comenzó hace años cuando aún eran estudiantes de preparatoria. Fue cuando ambos se conocieron. Eran personalidades totalmente opuestas, pero aún así lograron encontrar cosas en común hasta que se hicieron muy amigos. Do-yeon siempre fue alguien a quien le gustó cantar, era su pasión. Y casi siempre, luego de las clases, Do-yeon cantaba para Joo-hyuk, pues este siempre le decía lo mucho que le gustaba su voz y lo bueno que era cantando. El tiempo pasó y Do-yeon había compuesto una canción para presentarla en la audición que haría para entrar a la universidad. Ese día se supone que Joo-hyuk entraría con él para darle ánimos, pero el tiempo se acababa y no podía localizarlo. Cuando finalmente lo encontró, escuchó como este hablaba por teléfono sobre él. Do-yeon lo escuchó diciendo a la otra persona que cada vez que escuchaba su voz mientras cantaba era espeluznante. Cuando Do-yeon escuchó esto, lo interpretó como que Joo-hyuk pensaba que su voz era tan horrible que le resultaba espeluznante escucharla. Huyó antes de que este lo pudiera ver, pero cuando fue su momento de presentarse en la audición, su voz simplemente no salió. Recordaba todas esas veces en las que Joo-hyuk le mintió diciéndole que su voz era hermosa. Todos estos sentimientos le hicieron fallar y así perdió su oportunidad. Les soy sincera, no entendí mucho por qué es que Joo-hyuk no fue a la audición de su amigo. Parece que se confundió de hora o se le pasó, no sé. Pero bueno, había empezado a llover y él quiso llevarle un paraguas a Do-yeon, pero él ya estaba devastado. Joo-hyuk quiso saber qué pasaba y por qué se veía así, pero Do-yeon no dijo nada y simplemente se fue corriendo. Desde ese día nunca más se volvieron a ver.
De vuelta al presente, luego de que Do-yeon echara a Ju-hyuk de su casa, pensaba en todo lo que había pasado con él en los últimos días, como este lo salvó de casi ser abusado, como él quiso estar a su lado incluso al haberlo rechazado. Se sentía extraño, pero creyó que lo mejor era estar separados. Después de todo, nunca debió volver a involucrarse con él. Pero mientras caminaba para despejar su mente, por el poder del guión, se va encontrando con otro de sus ex compañeros. Estaba muy cambiado a como lo recordaba, así que era difícil reconocerlo. Empezaron a hablar de la vida, de todo un poco, y en ese momento este chico saca el tema de que recordaba cómo antes él era el mejor cantando e incluso ganó algunos premios, pero también hablan de esa audición que él hizo para entrar a la universidad. Este chico le cuenta que en ese tiempo Ju-hyuk solía hablar muy bien de él, aunque su manera de expresarse era un poco extraña, pero le recuerda cómo ese día Ju-hyuk estaba bastante contento por su amigo Do-yeon. Les contó a él y a los demás cómo su voz era espeluznantemente buena. O sea que esa vez que Do-yeon lo escuchó hablar por teléfono, salió corriendo antes de que Ju-hyuk terminara su frase. Do-yeon por fin entendió que en todo ese tiempo estuvo malinterpretando las cosas, así que le dijo a ese chico que debía irse. Se fue corriendo de regreso a su casa, ya que no había pasado ni una hora desde que se había peleado con Ju-hyuk, así que probablemente este estaría aún enfrente de su puerta. Y sí, justamente Ju-hyuk estaba en la calle esperándolo. No sabía muy bien qué decir, pero creyó que lo mejor era ser directo, así que le pregunta por qué desde ese día que hizo la audición, él ya no lo volvió a buscar. Durante ese día y los siguientes estuvo esperando su llamada, algún mensaje o algo para explicar su situación, pero nunca lo llamó. Ju-hyuk le cuenta que en realidad no fue su intención, él sí quiso contactarlo, pero ese día cuando se vieron por última vez, él se fue corriendo, quiso ir detrás de él, pero su teléfono cayó en un charco. Cuando pudo repararlo, quiso llamarlo, pero su número aparecía fuera de servicio, y cuando quiso ir a su casa para hablar con él, resulta que ya se había ido de la ciudad. El tiempo pasó y finalmente se resignó a que era mejor dejarlo ir, ya que todo ese tiempo creyó que él era solo una carga en su vida. Cuando Do-yeon lo escuchó hablar así de sí mismo, se sintió enojado, pues nunca le dio razones para que pensara así de él, pero también estaba muy avergonzado y le pidió perdón por cómo actuó en el pasado, por malinterpretar las cosas y por haberlo abandonado sin decir nada. Pero ahora que habían aclarado ese tema, Do-yeon quería saber si era posible que pudieran volver a ser como lo eran antes. Claro que Ju-hyuk también quería esto, pero antes de ceder, decide usar esto un poco a su favor y le dice: a cambio de mi perdón, quiero quedarme contigo otro día más. Y claro que sí, todos ya sabemos lo que pasa a continuación. ¿Qué más podría hacer una pareja de recién novios, reconciliados y recalientes? Pues bueno, sí, tienen mucho La verdad, qué bello. Un aplauso para esta pareja que está enamorada. ¡Vivan los novios! Felizmente pasó el tiempo. Do-yeon había superado su trauma y volvía a tomar clases de canto. Esa tarde había empezado a llover. No se lo esperaba, así que no había llevado un paraguas. Pero esta vez, a diferencia del pasado, cuando salía de su audición y Ju-hyuk no pudo llegar a tiempo, ahora era diferente, pues Ju-hyuk había llegado justo a tiempo para recoger a su novio luego de su práctica. Casi se había vuelto rutina que ambos regresaran a casa juntos, y aunque Do-yeon no mostraba sus sentimientos tan abiertamente como lo hacía Ju-hyuk, era innegable lo mucho que amaba a su novio. Y así, esta historia llega a su fin. Y antes de que digan algo, sí, yo sé, nos quedamos con algunas dudas, como por ejemplo, el día que Ju-hyuk rescató a Do-yeon, ¿cómo sabía él dónde iba a estar? ¿Cómo le hizo para encontrarlo si habían perdido contacto hace años? ¿A qué se dedica Ju-hyuk? ¿Qué pasó después? ¿Viven juntos? Esto último quiero creer que sí, pero bueno, así lo quiso el destino y así lo quiso la autora, que hasta aquí quedaran las cosas. Como siempre, les pediré que no se vayan sin compartir el video. Aquí les dejo los capítulos mágicos y nos vemos en la próxima.